Ya está grabando. Entonces, repitiendo, la pregunta era, eh, ¿puedo utilizar los timers internos con diferentes señales de reloj? En general el timer sí te lo permite, lo que no te lo permite es el módulo de relojes. El módulo de relojes solo tiene una conexión del módulo de relojes al módulo de timers. Entonces, si yo voy a utilizar una señal de reloj interna, tiene que ser la misma para todos los temporizadores. La manera de resolver ese problema es utilizando diferentes preescaladores para cada uno de los temporizadores y poder contar diferentes intervalos de tiempo o diferentes frecuencias de los pulsos. ¿Ok? Y lo que sí podemos tener, que es en el ejemplo que estamos ahorita, vamos a ver, es tener un timer utilizando un reloj interno y otro timer utilizando un reloj externo. Y eso sí lo podemos tener. Ok. ¿Cuántos somos? Somos como 13. Vamos a esperar uno más para arrancar. Mientras, bueno, les voy comentando. Ahí está ya. Como les había dicho, tenemos pendiente el ejercicio en el cual vamos a utilizar eh, dos señales. Una señal externa que me va a dar a través del flanco positivo de la señal que va a estar generando. eh, Vamos a medir los eventos, ¿sí? Ese evento puede ser cualquier cosa, ¿sí? Comentábamos que puede ser a lo mejor contar objetos, contar vueltas de un motor, eh, puede ser grados dentro de un giro de un motor, puede ser, ¿qué más hemos pues prácticamente cualquier cosa que nosotros queramos medir. En el caso particular, la propuesta por parte de ustedes será, ok, ya estoy midiendo los eventos, es decir, estoy contando los eventos, pero ahora lo que yo quiero es contar cuántos eventos suceden por unidad de tiempo, es decir, la velocidad de ocurrencia de esos eventos. ¿Sí? Entonces, si quiero, voy a suponer ahorita por un momento que estos eventos son justamente o cada evento es que pasa a través de una banda transportadora una botella de cerveza en la corona, ¿no? ¿Sí? Por así decirlo. Entonces, lo que yo quisiera estar midiendo es justamente con qué velocidad estoy yo, uh, podría decir, atendiendo botellas, ya sea si las voy a lavar, con qué velocidad estoy lavando, ¿sí? Si las voy a llenar, con qué velocidad las estoy llenando, si las voy a acomodar en cajas, con qué velocidad las estoy acomodando, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en una banda transportadora yo puedo estar midiendo cuántas botellas están pasando por unidad de tiempo, ¿sí? Y pues bueno, una manera, digamos, cómoda de hacerlo sería justamente a través de este diagrama de flujo, que aquí ya lo puse un poquito. Todo el mundo está viendo mi presentación, mi pantalla, pues. Aquí tenemos un diagrama de flujo. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Y en este diagrama de flujos, se fijan, bueno, indico claramente que voy a utilizar dos temporizadores, el TPM0, el temporizador lo vamos a utilizar para contar los eventos, el cual emplea o utiliza una señal de reloj externa que es aperiódica y asíncrona, es decir, no tiene nada que ver con un periodo de reloj, no tiene nada que ver con la frecuencia que yo estoy utilizando, entonces es aperiódica y asíncrona. Ahí no vamos a utilizar ningún preescalador, ¿sí? Porque queremos contar exactamente cuántos eventos están ocurriendo, ¿sí? Y el número de eventos máximo que en este caso yo voy a estar determinando, porque se me ocurrió, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos, ¿sí? Durante el periodo de tiempo de interés, yo lo establecí a 20 eventos. Es decir, lo más que puede medir este sistema son 20 botellas por 10 segundos, que serían, digamos, 2 botellas por segundo.
Y si va más rápido que eso, no lo voy a poder medir adecuadamente. Ahorita bueno, más adelante vamos a ver cómo puedo modificar eso para ajustarlo al sistema o cualquier otro sistema. Y voy a utilizar otro temporizador, el temporizador 1, que este va a utilizar lo vamos a utilizar para contar pulsos de reloj interno, un reloj interno. Vamos a determinar el periodo de 10 segundos. ¿Sí? Vamos a emplear el reloj de 32.768 kHz. ¿Sí? Vamos a emplear ahí un preescalador de 128. ¿Sí? Y el número de pulsos máximos para el periodo de tiempo de interés, yo lo quiero estar midiendo, o lo voy a estar midiendo cada 10 segundos, voy a estar actualizando la medida de velocidad. Entonces eso significa que yo voy a estar midiendo desde el evento 0 hasta el evento 2559. ¿Sí? Es decir, si yo utilizo un preescalador de 128 con el de 32.768 kHz, me dice que 256 pulsos de ese reloj, ya después del preescalador, me dan un segundo. Entonces, en ese segundo yo lo que hago es multiplicarlo por 10 y me va a dar justamente los 10 segundos, ¿verdad? Pero como estoy contando también el pulso cero, por eso lo estoy haciendo desde 0 hasta 2559, ¿sí? Para que sean justamente los 10 segundos que quiero yo medir con ese temporizador. Entonces mi diagrama de flujo es bastante sencillo. Yo inicio y lo primero que tengo que hacer es inicializar o configurar el temporizador 0 y el temporizador 1. Y esta configuración justamente es lo que acabo de platicar, ¿no? Establecer la señal que vamos a utilizar, si un reloj interno o externo, decidir qué velocidad va a tener ese reloj, decidir si vamos a utilizar un preescalador, ¿sí? Y después de eso, decido yo, por ejemplo, que voy a establecer periodos de 20 eventos para el TPM 0 y 10 segundos para el TPM 1. Y un detalle que me faltó en el diagrama de flujo, que lo mejoramos. Si alcanzan a observar qué me está faltando después de establecer los periodos. ¿Qué me falta ahí? ¿Está bien? ¿Todo está bien? O ya los perdí, dice. Okay, dice aquí José de Jesús, arrancarlos. Efectivamente, me falta arrancar los timers, ¿sí? Entonces déjenme actualizar esa parte. Aquí en el programa. Me exporto. Perdón, me lo puse. Exportar. Pues efectivamente, ya que establecí los periodos de 20 eventos y 10 segundos, tengo que arrancar los timers. Y si se fijan, después ya lo pongo en un lazo infinito. En este lazo infinito me
es porque es lo único que voy a estar haciendo. Si estuviera haciendo otras cosas, pues ya tendré que ver qué prioridad le voy a dar a las tareas y demás. Pero ahorita es lo único que estoy haciendo. Entonces, pues no, basta con que le ponga ahí un lazo infinito, donde simplemente pregunto 1 es igual a 1, pues siempre va a ser verdadero, entonces siempre voy a hacer esta parte de acá. ¿Sí? Si fuera falso, pues ya terminaría el programa. ¿Ok? En la parte de verdadero, vean que yo lo que hago es estar preguntando qué pasó con la bandera del temporizador 1. Es decir, esta bandera ya se venció, es decir, ya pasaron los 10 segundos. ¿Sí? Si pasaron los 10 segundos, entonces voy a limpiar la bandera, ¿sí? Voy a contar o a obtener cuántos pulsos midió el otro temporizador. Vean que este es el TPM0 y este es el TPM1. ¿Sí? Entonces voy a medir cuánto hizo el TPM0. ¿Sí? Ya que medí o ya obtuve cuántos pulsos, simplemente lo divido entre 10 porque 10 es justamente el número de segundos que yo estoy utilizando como ventana de tiempo. Entonces simplemente hago pulsos entre 10 y imprimo en la pantalla la velocidad o el valor de V y establezco que otra vez el contador del temporizador 0 sea igual a 0. ¿Esto para qué? Para volver a empezar la cuenta. ¿Sí? Y no, imagínense que yo conté hasta 20, ¿sí? Perdón, conté hasta 10 en este periodo de 10 segundos y no reinicio el contador, entonces voy a empezar en el siguiente periodo de tiempo contando 11, 12, 13 y no es lo que quiero. Quiero volver otra vez a contar desde 1, 2, etcétera. ¿Sí? Entonces, si una vez que termino estos procedimientos, regreso aquí. ¿Qué es esto? Simplemente volver a preguntar por la bandera. ¿Sí? Si la bandera no está activa, simplemente vuelvo a preguntar por la bandera y ahí me quedo. Recordar que esto es lo que estamos utilizando aquí, se conoce como una técnica de polling, ¿sí? De estar pregunte y pregunte y pregunte hasta que sucede el evento que andamos buscando. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Si no el enfoque que le estamos dando a nuestro software. Si el halo, entendido, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Todo bien por acá? Dicen. Ok. Entonces, avancemos a la parte del software. Si no hay dudas, vamos a avanzar a la parte del software. Ok, en la parte del software, este proyecto se parece mucho al anterior que habíamos visto. ¿Qué tenemos que empezar haciendo? Bueno, empezamos siempre con los pines. Creo que todavía no se actualiza su pantalla. En los pines, bueno, aquí pueden ver, yo ya tengo para lo que se actualiza. Aquí pueden ver que como yo decidí utilizar una señal de reloj externa, esa señal tiene que estar conectada a un pin. Y yo aquí es donde digo justamente del microcontrolador qué pin voy a utilizar. Entonces, si fijan, me voy a la parte de señales del periférico, selecciono el TPM0 y otra vez selecciono el clock in, ¿sí? Que es otra vez el PTC12, ¿sí? Para poderlo, digamos, ubicar en lo que sería mi tarjeta, ¿no? Entonces, ese PTC12 también viene siendo el TPM Clock In 0. ¿Sí? Entonces, esta señal externa para el reloj 0. Recordar que puedo tener dos relojes, ¿verdad? El 0 y el 1. O dos pines, ¿verdad? Para el reloj, el 0 y el 1. En este caso estoy utilizando el 0. ¿Sí? Y es lo único que hago. Vean que se le selecciona aquí y se habilita acá abajo. Puedo darle yo un nombre, pero pues realmente ya es una entrada.
no necesito tener una señal de pull-off, no necesita ahorita nada. ¿Sí? Ya está, digamos, trabajando como debe de ser. ¿Okay? Es lo único que tengo que hacer. En este caso, si se fijan, no estoy utilizando el LED rojo que utilicé en la sesión pasada. En esta no lo voy a utilizar porque simplemente no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, si lo ocupara alguna otra cosa, pues tendría que agregarlo aquí. Y después de esto, tendría yo que ver también la parte de los relojes. Recordar que ya tengo una señal de reloj externa que va a ser para el TPM0, pero me falta asignar la señal del TPM1. Entonces, aquí el TPM1 yo voy a estar utilizando esta señal, que es la señal del reloj interno, ¿sí? Que viene dada por un reloj interno lento de 32.768 kHz, ¿sí? Entonces, nomás recordar, puede ser que a ustedes les aparezca que está seleccionado en la parte de arriba, entonces tendrían que seleccionar aquí, darle clic para en el multiplexor seleccionar la parte de abajo, ¿sí? Y de aquí debería aparecer 32.768. Y en la parte de los temporizadores, ¿sí? Tenemos que darle doble clic, decirle que inicialice, decimos que sí, y aquí puede que esté seleccionado otro reloj. Fijarnos que nos estamos seleccionando, queremos seleccionar el de abajo, es el lento, y nos tiene que dar 32.768. Después le vamos a dar otra vez actualizar, ya no me lo permite porque ya está actualizado, ¿sí? Y ok, regresamos a la parte del código. Ok, y aquí tengo ya mi código que fue necesario agregar programa, el include o la biblioteca del driver. ¿Por qué? Porque pues estoy haciendo referencia a algunas funciones y algunas definiciones que vienen ahí, particularmente para la variable de configuración. Entonces, si no utilizo esta biblioteca, me va a marcar un error que no conoce ese nombre de variable, ¿verdad? Aquí se digan también, definí algunas cosas, esto nomás para, digamos, ser un poquito más flexible en mi programa. Por ejemplo, ahorita le creé una variable que se llama max counter, como ustedes lo pueden adivinar, es la señal que me indica el valor máximo del contador, ¿sí? Pues debería estar en 0, 20, perdón, en 20, ya lo puse en 20, estaba en 30, estaba haciendo algunas pruebas. Aquí vean que yo también declaro una variable o un macro más bien que se llama sex, donde ahí voy a poner los segundos que yo quiera o el intervalo de tiempo en segundos que yo quiera observar. Y vean que cada intervalo o cada segundo lo multiplico por 256, ¿sí? Y le resto un 1, ¿verdad? Porque vamos a contar desde el 0 hasta ese de ahí. ¿Sí? Y también defino otra macro que se llama tiempo y les voy a estar utilizando. Tengo una función de delay que no uso, pero bueno, alguien me preguntó que cómo podemos hacer esa función de delay. También la tengo por ahí implementada para explicarla al final de la presentación. Y vean que todo esto es exactamente lo mismo. Nomás tengo yo una impresión que digo inicializando temporizadores. ¿Sí? Aquí otra vez explico cómo debe estar configurado el TPM0, cómo debe estar configurado el TPM1. ¿Sí? Y aquí lo hago. Utilizo dos variables de configuración, el config0 y el config1. Obvio, una para cada uno de los temporizadores. Y aquí obtengo una configuración por default y digo que config1 es igual a config0. Y después utilizo nada más la de config0, es decir, inicializo el temporizador 0 con esa configuración. Esa configuración básicamente es sin preescalador. Y utilizo o establezco lo que es el periodo o un valor de conteo que se llama max counter, que como les mostré arriba vale 20, ¿sí? Pero de tal manera que si yo lo quiero cambiar, basta con que lo cambie acá y ya se actualiza todo el programa, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo justamente cuando arranco mi timer, le digo que este va a ser o va a utilizar una señal externa.
¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo justamente aquí en esa instrucción, ¿verdad? Y vean que estoy diciendo lo que quien utiliza el reloj externo es el TPM0. Y después hago lo mismo, pero para la parte del TPM1. Y ven que lo primero que hago es de la parte de configuración, a ese sí le pongo el preescalador de 128. ¿Sí? Es la primera instrucción que pongo ahí. Config 1, la parte del preescalador va a ser de 128. Después inicializo mi temporizador con esa configuración. En la parte del periodo de tiempo, lo estoy poniendo justamente como tiempo. ¿Sí? Vean que aquí estoy poniendo estos paréntesis justamente porque la función requiere una variable de ese tipo. Entonces yo me estoy asegurando que esa variable tiene el formato específico del tipo que requiere. Si no lo pongo puede que funcione, pero imagínense que de repente utilizamos tiempo como si fuera una variable entera y esta requiere una variable entera sin signo. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Una variable entera que una variable entera sin signo. ¿Sí? Entonces tener cuidado. Y después aquí otra vez arranco mi temporizador y le digo a que el TPM1 va a utilizar el reloj del sistema, es decir, un reloj interno. ¿Sí? Es básicamente hasta aquí estuve haciendo toda esta parte de acá, ¿verdad? Inicializar y establecer y arrancar. Hasta aquí, o sea, lo que les expliqué, hice estas partes de acá, de arrancar los timers, establecer periodos e inicializar. Es toda esta parte de aquí. ¿Sí? Después que viene, bueno, creé dos variables, una que se llama pulsos, que es entera, y una float, ¿sí? Que es v para la velocidad, y entro en un loop, pero en un lazo infinito, que es el while 1, que se va a estar ejecutando hasta el final de nuestros días, si le da tiempo a- al micro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahí? Primeramente, preguntar por la bandera del temporizador 1, y es justamente lo que hago aquí. Vean que obtengo las banderas, es un registro de banderas del TPM1, y después hago una AND con el bit que me interesa, que en este caso es el bit 8. Y ese, cuando yo hago el AND, ¿sí? Queda nada más ese bit. Si no está activado, me va a dar 0. Si me da 0, el if no se ejecuta. Si me da un 1, entonces se va a ejecutar el if. ¿Ok? Entonces, aquí yo pregunto otra vez si la bandera está activa, vas a hacer esto de acá. Si no, no haces nada. Otra vez repites el ciclo y el ciclo es otra vez preguntar por la bandera. Vamos a suponer que ya la bandera fue verdadera. ¿Qué tengo que hacer? Limpiar bandera, leer los pulsos del temporizador, calcular la velocidad, imprimir la velocidad y decir que el contador del temporizador 0 vaya a 0. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Primero, limpio la bandera con esa función que es clear status flags, ¿sí? Del temporizador 1. Obtengo el número de pulsos del temporizador 0. ¿Sí? Hago mi cálculo que digo que B es igual a 1.0 por los pulsos perdón, entre los segundos, que en este caso son 10. ¿Sí? Y calculo la velocidad. Y después imprimo la velocidad. Y la velocidad le pongo nada más un decimal, por eso dice 3.1. ¿Sí? Y pongo aquí que velocidad va a ser igual a algo y las unidades son eventos por segundos, porque los eventos no sé si son botellas, no sé si son vueltas, no sé lo que son, ¿verdad? Después de imprimir, limpio el contador o lo pongo otra vez en cero, del temporizador cero. ¿Sí? Aquí alguien puede preguntar, oiga, profesor, ¿y por qué no limpió el contador del temporizador 1? ¿Cuál sería su respuesta? ¿O por qué no lo hice? ¿O por qué no lo hago? Se reinicia solo. Efectivamente, se reinicia solo, ¿verdad? Recordar que por eso estamos utilizando el timer. Cuando llega al valor máximo, se reinicia. Sin embargo, en la parte donde yo estoy contando eventos, realmente no estoy seguro que llegue al máximo, ¿verdad?
¿sí? Entonces, si no llega al máximo, entonces yo tengo que reiniciarlo para no tener una cuenta alterada, ¿sí? O una cuenta que no corresponda para el periodo de tiempo de 10 segundos, ¿sí? Por eso, ese sí lo reseteo y el otro no, el otro se lo hace solo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No hay dudas? ¿Lo vemos funcionar? Ok, entonces vamos viendo cómo funciona. Otra vez voy a utilizar, bueno, esto nomás para meter ahí la fotoresistencia y generar lo que es la parte de los pulsos que estén cambiando. Entonces vamos a ver la parte de buguear. Algo interesante, no sé si se han fijado que cuando debuguean, ¿sí? Si no hacen nada más y debuguearon y todo funcionó bien, y desconectan la tarjeta, cuando lo vuelvan a conectar, la información está cargada en la flash de la tarjeta. Entonces ya está funcionando, ya lo podemos dejar funcionar, digamos, la tarjeta para, sin necesidad de utilizar la computadora para volverla a programar, siempre y cuando sea el mismo programa, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la parte del debugueo, lo voy a dejar que vaya libre, ¿sí? Entonces vean en la parte de acá que ya inicializó temporizadores, voy a dejar que pase ahorita los 10 segundos. Si no hay ningún conteo, es decir, no llevó ningún evento, vean que me pone que hay 0 eventos por segundo, ¿sí? Aquí en la parte de abajo aparece que son 0 eventos por segundo. Y otra vez, y así lo va a estar haciendo cada 10 segundos, va a estar mostrándome la velocidad. En este caso son 0 eventos por segundo, es decir, no ha detectado ningún evento. Voy a empezar a interactuar. Dejen para que vean también la parte del video que tengo acá, cómo interactúo con todo esto. Y por ahí ya marcó un punto evento por segundo, porque fue ahorita lo que estuve haciendo ahí. Entonces voy a empezar a interactuar, obscurezco, ilumino, oscurezco, oscurezco. Y ahí mostró justamente que ahora tengo una velocidad de 0.3 eventos por segundo, ¿verdad? O dicho de otra manera, hubo 3 eventos en 10 segundos. Más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces ya estamos midiendo justamente la velocidad, ¿verdad? ¿Lo puedo hacer más rápido? Sí, a lo mejor el video no lo va a alcanzar a notar, pero yo lo puedo hacer más rápido. Pues ahí ya detectó 0.5 eventos por segundo. Sí, ya voy más rapidito. Ya marcó ahí 1.3 eventos por segundo, ¿sí? Etcétera. Entonces podemos ver que conforme yo cambio el ritmo, también está cambiando la velocidad, ¿sí? Aquí justamente lo estamos viendo, ¿verdad? Y bueno, dejo de hacerlo y en los próximos 10 segundos, pues me tiene que mostrar 0, ¿verdad? Y ahí se va a quedar mientras no interactúe otra vez con el sistema. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia? Eh, ¿Qué les pareció el ejemplo? ¿Sí? Si les quedó más claro el cómo utilizarlos, los timers. Espero un poquito de retroalimentación. Les pediría el que guste, abra su micrófono para poder escucharlo. eh, y el que no, pues igual un mensajito para saber cómo vamos o cómo ven esta parte de los temporizadores. Si ya es suficiente y podemos ya movernos a otra parte o a otro tema. Entonces, si se fijan, también hice, digamos, el análisis que les mostré antes, al final de la clase pasada. Les comentaba yo que, bueno, los diagramas de flujo ayudan para entendernos mejor, sobre todo en la parte cuando yo estoy hablando con ingenieros, ¿verdad? Y a veces no es necesario dar todos los detalles, empezar con un diagrama de flujo general,
tal vez todavía sin todos los detalles, es como decirle su diagrama de caja negra, ¿no? Pero esto es en la parte de software. ¿Sí? En la parte de software tengo un bosquejo de cuál serían los procedimientos que tendría yo que hacer. Todavía no tengo claro cuáles son los detalles de esos procedimientos, pero sí sé qué pasos en general tendría que hacer. ¿Sí? Ya después, conforme vamos adentrándonos en un procedimiento en particular, pues ya puedo ir desmembrando justamente los pasos que tengo que hacer. ¿Sí? Ok, aquí hay un comentario, dice, yo tenía dudas sobre la condición del if en el ciclo while, perdón. No entendí bien esa condición. Me voy a regresar a esta parte de acá. ¿Sí? En mi diagrama de flujo, la condición era, tengo que preguntar cómo está la bandera de overflow, ¿sí? Del temporizador 1. Recuerden que la bandera de overflow del temporizador 1 sucede cuando pasa el tiempo que yo le había estipulado. En este caso, 10 segundos. Entonces, por eso pregunto por esta bandera, por la bandera del TPM1, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Es decir, aquí creo que queda claro en la parte del diagrama de flujo, ¿verdad? Ok, sí me queda claro que tienes que preguntar por la bandera, pero ¿cómo lo hago? Supongo que esa es la duda, ¿verdad? Eh, la condición realmente ya en software, ¿cómo se realiza? Okay. La condición en software, ¿sí? Estoy utilizando, pongo esto aquí para que verlo. Estoy utilizando una función que se llama getStatusFlags, ¿sí? Y esa getStatusFlag simplemente le tengo que decir, quiero traerme un registro que creo que, si mal no recuerdo, es de 32 bits. ¿Sí? Eh, creo, o de 16, la verdad no recuerdo. Pero es un registro, ¿sí? Y le estoy diciendo que lo obtenga. Y se fijan, lo pudiera yo asignar una variable, pero no lo hago, sino que inmediatamente ahí mismo, en el if, le digo, y el resultado, hazle una AND con la máscara para obtener el bit que me interesa. No me interesan los demás bits, solo me interesa el bit 8. Por eso hago yo la máscara con el bit 8 y hago una AND con eso. ¿Sí? Y es por eso que aquí solamente estoy detectando la bandera del overflow. Ok, más claro, repito, fue lo suficientemente claro o todavía hay detalles que quedan oscuros. Sí, recordar que esta función que estoy utilizando es la función del driver de NXP. Si no quiero utilizar la función del driver, recuerden que siempre puedo utilizar un apuntador, ver en qué dirección de memoria está el registro que me interesa o el registro que tiene las banderas y hacer simplemente una igualación, ¿sí? O una asignación, dependiendo si lo quiero leer o escribir sobre el registro, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok, digo, no la utilizo aquí, pero bueno, aquí tenemos en esta parte de abajo cómo podremos hacer un delay en software, ¿sí? Así es como les comentaba yo. Eh, aquí el delay, fíjense que yo le puedo dar, aunque dice aquí segundos, pero no serían segundos. Más bien hay que cambiarlo. Más bien sería, porque eso puede confundir, porque no son segundos. Sí, son tics, donde tics vamos a decir que son pulsos de reloj, ¿no? Entonces yo le puedo decir al delay que cuente unos tics, es decir, eh, no es necesariamente un reloj, realmente está, o la precisión de este delay está limitado a lo que esté siendo el microprocesador. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una interrupción, ¿sí? Pues mm, si la interrupción, valga la redundancia, interrumpe a la función de delay, pues la precisión que va a tener el delay pues es muy mala. ¿Sí? Entonces, por eso es que si yo quiero tener
precisión en la parte de los tiempos, normalmente uso hardware, utilizo los temporizadores. Si no me importa tanto la parte de la precisión, sino simplemente quiero que el sistema espere a que suceda otro evento, etcétera, pero no es muy preciso, utilizo los delays en la parte de software, ¿sí? Entonces, se fijan en la parte de software, al delay lo único que le paso yo es un número, ese número es de 32 bits, ¿sí? Y tengo un ciclo for que va desde 0 hasta ese número, y lo único que le estoy diciendo en ese ciclo for es no hagas nada. ¿Sí? Entonces ese va a ser justamente un delay, ¿verdad? Decirle al microprocesador no hagas nada por varios o varias veces, ¿verdad? No sé si quede claro a la gente que andaba preguntando de cómo hacer los delays. ¿Sí? Esta sería la manera de hacer el delay en, en software, ¿verdad? Y la parte del hardware, pues es utilizando el temporizador. Preguntando por una bandera o utilizando una interrupción para que me avise cuando ya sucedió esta parte. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Ok, si no hay más preguntas, yo terminaría aquí el tema de temporizadores, ¿sí? Y incluso cierro el tema 2 y empezaríamos formalmente el tema el tema 3 que habla ya de la parte de los drivers, ¿sí? Eh, espero todavía ver si hay algo. Profe, ¿Sí? Sí. yo le escribí una pregunta, pero no sé si se fijó. Creo que no me ha llegado. ¿En el chat o en dónde me la mandaste? Sí, en el chat. A ver. Ah, ya, Stephanie, perdón. Dice, entonces, si yo usara máquina de estado, si quisiera cambiar de estado cuando terminó mi temporizador, tengo que preguntar por la bandera para hacer el cambio. Efectivamente, Stephanie, esa sería la señal que te genera la transición de un estado a otro si lo que quieres es medir tiempo. ¿Sí? Exactamente, esa es la condición que debes de tener. Bandera ya se venció para por ejemplo, para los 20 segundos, ¿sí? Ya pasaron los 20 segundos, sí, entonces eso te indica que ya tu máquina de estados puede transitar a otro estado, ¿verdad? Si lo que queremos es medir tiempo, o hacer que el cambio de estado se dispare a través de un tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, Stephanie? ¿O alguien más? Ok, todo bien, perfecto. Sí, entonces yo creo que con esto, como les he dicho, creo que los ejemplos son suficientes para que ustedes eh, armen lo que serían los semáforos. Eh, les recomiendo no tratar de hacer el problema que yo les dejé de primera instancia. Traten de hacer un semáforo, digamos, de una sola luz, sin cruces, ¿sí? Donde nomás cambies del verde, amarillo, rojo, haz la máquina de estados, entiéndela bien, implementala. Y una vez que tengas eso funcionando de manera correcta, ahora sí, ok, voy a agregarle más estados porque quiero que suceda ahora esto, ¿vale? Y ve complicando poco a poco el sistema, ¿sí? Eh, Esto lo digo porque luego, o muchas veces, tratamos de atacar el problema grande y todavía no entendemos muy bien los detalles de cómo funcionan las máquinas de estado, cómo funcionarían los timers, o cómo interactuaría todo junto, ¿verdad? Entonces, de repente querer aplicar todo de bote pronto a un problema grande, puede hacer que me sienta frustrado cuando las cosas no me sucedan, ¿sí? En cambio, empezando con problemas más pequeñitos, puedo ganar un poquito
de conocimiento de cómo están funcionando las cosas y poco a poco ir complicando el sistema hasta que lo tenga ya de manera completa. Esto me ayuda justamente a familiarizarme con la implementación de las máquinas de estado o el diseño de las máquinas de estado o la utilización de los temporizadores o la utilización o la configuración de los temporizadores, ¿sí? Esa es mi recomendación. La máquina de estados sí está compleja, sí está, o sea, sí es algo para que ustedes los pueda yo calificar de buena manera. O sea, eh, es lo suficientemente compleja, ¿sí? Eh, como para que les dé batalla, ¿verdad? O sea, para tenerlos entretenidos un buen rato, pues. O sea, no se preocupen si no sale a la primera, pues. Y también comentarles que, bueno, la idea es de que pues empiecen a trabajar, empiecen a generar problemas y empiecen a mandar dudas, ¿verdad? Eh, Desde aquí hasta que se acabe el curso, pues estamos resolviendo dudas constantemente, ¿sí? De esto y de todo, ¿verdad? Ok. Entonces, avanzamos a la parte de los temas, ¿sí? Comentarles, bueno, lo voy a poner acá. Ok, vamos a empezar con estos teclados matriciales, ¿sí? Son unos teclados bastante triviales, bastante, eh, digo triviales en el sentido de su construcción, porque son simplemente líneas y switches de contacto que cuando yo presiono se unen dos líneas, ¿verdad? Tengo, o para conectarlo, tengo, digamos, ocho conectores que yo conecté justamente a esos cablecitos para poder conectar directamente acá a la tarjeta, ¿sí? Y esos conectores son cuatro para detectar columnas, ¿sí? O cruces por columnas, y otros cuatro para detectar cruces por eh, renglones, ¿sí? Entonces, justamente es un teclado, le conocemos como teclado matricial, ¿sí? Es bastante común, es un teclado numérico, trae algunas opciones que es la A, B, C, D, el asterisco y el gatito, el símbolo de gatito, ¿verdad? ¿Cómo lo uso? ¿Sí? ¿Qué información tengo yo de cómo utilizar esto de aquí? Entonces, si yo empiezo digamos, de entrada yo no sé, puedo tener una idea de cómo funciona esto, ¿sí? Pero como yo no lo construí, yo estoy seguro que yo no lo construí, ¿sí? No sé realmente cómo sería un circuito equivalente de esto, ¿sí? Y cómo podría estar funcionando. Entonces, eh, digamos, este es el enfoque que yo tendría con cualquier cosa que quisiera conectar a mi micro. Es decir, existe un dispositivo electrónico, eléctrico o cualquier otro, óptico, pues el primer acercamiento con un dispositivo que no conozco. ¿Sí? A ver si pueden mandarme un mensajito. ¿Cuál sería la idea o qué es lo primero que tendría que hacer yo, ¿sí? Para saber cómo conectar esta cosa de aquí? ¿Qué podría hacer yo como ingeniero? Lalo me dice buscar un datasheet. ¿Ok? Eso sería lo más eh, sensato que podemos hacer. ¿Sí? Yo sé que eso es lo que, digamos, la respuesta correcta, ¿verdad? Como ingenieros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que también como estudiantes hacemos otra cosa. ¿Sí? Como estudiantes, bueno, voy a ponerle aquí.
¿sí? Como estudiantes hacemos lo siguiente, ¿verdad? Nos vamos a Google. Dejen que se actualice mi pantalla. Ok, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí la ven en la pantalla de Google? No hay un poquito de lag ahí en la red. Ok. Entonces, normalmente, ¿qué hacen ustedes? Bueno, ponen aquí teclado matricial, ¿no? Aquí aparece ya una que dice 4x4. Se actualice. Realmente la del teclado matricial 4x4. Y ahí me aparecen muchas imágenes que se parecen. Viendo. ¿Sí? Ya ven aquí las imágenes y probablemente luego vienen, y ahí es lo que me encanta, ¿no? Esto, ¿no? Ustedes normalmente se van a su tutorial con Arduino, ¿no? Porque probablemente ya hayan tenido una experiencia con Arduino antes que llevar la clase de Nitro, ¿verdad? Y pues ya les explica ahí cuántas filas, cuántas columnas, el diagrama de conexión, cómo se conecta al Arduino. Incluso probablemente ahí les dice cómo utilizarlo sin librería y con librería, ¿verdad? Y esto puede ser algo interesante. Ya de alguna manera pueden ustedes agarrar algo de código. Pero la mayoría de las veces la información que está aquí, obvio, está ya hecha para el Arduino, o está pensada por el Arduino, y no se adapta luego mucho a lo que nosotros podamos tener, digamos, ya en la realidad. Entonces, como les había comentado Lalo, pues lo ideal es tener nuestro datasheet, ¿verdad? Yo tengo por aquí el datasheet de 13, déjense los muestro. ¿Dónde estás? Teclado y si no lo recuerdo. Este, no. Tampoco. Menos. Tampoco. Entonces este sí es. Sí. Ese es justamente el teclado. Aquí viene justamente su, digamos, hoja de datos, donde nos da las características. Se digan, tampoco hay mucho que verle a este teclado. Por eso es el primero que utilizamos, ¿verdad? Digo que vamos a utilizar porque ahorita lo vamos a ver cómo funciona, cómo lo vamos a conectar. Y la siguiente clase, interesante, bueno, ahora cómo hago un driver para este teclado, ¿verdad? Lo mismo lo vamos a hacer para la parte del LSD. Entonces, bueno, ahí me dice las características, algunas especificaciones interesantes, que lo más que soporta son voltajes de 24 volts y corrientes de 30 miliamperes. Tiene, o la interfase son 8 pines y trabaja una temperatura desde 32 grados Fahrenheit hasta 122 o de 0 a 50 grados Celsius. Las dimensiones, incluso, bueno, no sé si alcancen a ver aquí, eh, aquí tiene la parte de, es como una calcomanía, yo le desprendo esta etiqueta y la puedo pegar, y lo puedo pegar justamente en cualquier parte, ¿no? Ese es cómo funciona. Un poquito más pequeño. ¿Sí? Básicamente, si se fijan, tienen varias líneas conectadas
por renglones, perdón, y por columnas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo presiono, por ejemplo, la letra A, la columna, si yo la numero de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? Ese sería mi renglón 1 y mi columna 4. Entonces, justamente el renglón 1 y la columna 4 tendrían conexión, ¿sí? En este caso, digamos que la corriente fluiría a través de la patita 8, ¿sí? Y bajaría y saldría por la patita 1, ¿sí? Si yo presiono nada más eso, ¿verdad? Si yo presiono, eh, en lugar de la A, presiono ahora, por ejemplo, el 5, entonces quiere decir que ahora lo que va a estar conectado es el renglón 2, ¿sí? Y la columna 2. Y entonces entraría, digamos, la corriente por la patita 7 y saldría por la patita 3, ¿sí? Eh, Aquí también platica y te da, por ejemplo, esta hoja de datos te da un poquito de código. Si digan, este código es ensamblador, ¿sí? O algo como ensamblador, creo que es basic, ¿sí? Y bueno, este sí es ensamblador, ¿no? Tampoco, no sé. Bueno, total, te dan ejemplos de cómo utilizarlo, ¿no? Así como vimos también en la parte de arriba, ¿sí? Lo más importante aquí es que nosotros entendamos exactamente qué es lo que está sucediendo con este teclado. Si se fijan, o una de las técnicas que podemos haber vislumbrado eh, con el apoyo de la gente de Arduino es de que no es directo. Es decir, si yo presiono algún botón, no me aparecen voltajes, simplemente hay conexiones, pero no hay voltajes, ni garantizan voltajes, ni garantizan corrientes, ¿sí? Entonces no es tan fácil como que, mira, yo esto lo conecto a todos o son entradas o todos son salidas, no. Tengo que ver o tengo que hacer una adecuación digamos, de mi microcontrolador para poder operar este sistema, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas de teclado matricial? ¿Estamos bien? A ver, espero un poquito de retroalimentación. Si me están oyendo. Si leo, todo bien. Perfecto. Ok. Es que mm, trabajamos con este teclado. Eh, Hay varias maneras de hacerlo. La más común y la que probablemente lo puedan ver en los foros de electrónica y por ahí es que vamos a utilizar ya sea los renglones o las columnas, ¿sí? Eh, para, o uno los vamos a utilizar como si fueran salidas, donde yo voy a poner ciertos niveles de voltaje y ya sea los renglones o las columnas, digamos lo opuesto a lo que utilice como salidas, voy a utilizarlo como entradas, donde voy a poder censar o medir si hubo alguna conexión con un renglón o con una columna. Entonces, como lo voy a estar trabajando y en el driver, es que voy a estar poniendo ciertos valores, digamos, en este caso creo que estoy utilizando yo las columnas,
Utilizo las columnas, es decir, de la 1, la 2, el 3 y el 4. Ahí voy a utilizar 4 pines para poner ciertos valores de voltaje, ¿sí? Y voy a estar midiendo la del 5 al 8. Voy a estar tomándolo como entradas digitales y viendo si hay un 1 o un 0, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede ser un avance, pero no es del todo suficiente para, digamos, detectar exactamente qué está sucediendo en el teclado. Me explico un poco más. Imagínense que yo pongo, digamos, puros unos en las salidas. Es decir, eh, y en las entradas, como no están conectadas a los unos de mis salidas, yo voy a estar detectando ceros. Y si presiono uno, ¿sí? Algún número por aquí, pues voy a detectar justamente un número, ¿no? Bueno, en este caso, un valor diferente. Y no, me explico un poco más. Imagínense que pongo otra vez del 1 al 4, pongo todos los niveles en alto. Entonces, ahorita todas las columnas están en alto, ¿sí? Si yo presiono, digamos, el número 3, ¿sí? Vean que, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces en la patita 8 va a aparecer el mismo nivel de voltaje que tiene la patita 2, ¿sí? Entonces yo voy a detectar justamente que en el 8 va a estar un 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, ok, algo en el renglón 1 fue presionado. Pero ¿cuál fue presionado? ¿El 1, el 2, el 3 o el A? Realmente no hay manera de distinguirlo, si se fijan. O sea, yo pude haber presionado también el 2 y me daba el mismo nivel de voltaje. Presionaba el 1 o la A y me daban el mismo nivel de voltaje. Entonces, no nada más basta con poner todas las señales de salida a un mismo nivel y simplemente detectar ese nivel en las entradas. ¿Sí me explico o no me explico? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, justamente tengo que, eh, digamos, primeramente leer algún cambio en una columna, luego algún cambio en otra columna, luego así y así sucesivamente. Es decir, poniendo solo un nivel diferente en una columna, la cual es la que en ese momento voy a estar censando. Y me explico un poco más. Imagínense que otra vez yo pongo todas las columnas en alto, excepto la columna 1, que es la patita 4, la pongo en cero, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si aparte estas señales de las 5, la 6, la 7 y la 8 son entradas y yo las tengo con una resistencia de pull-up, normalmente si no están presionadas, es decir, si no están conectadas a nada, lo que se va a estar viendo es un nivel alto, ¿sí? Pero si yo presiono en este instante cualquiera de la columna 1, es decir, el 1, el 4, el 7 o el asterisco, ¿sí? En ese momento, si yo presiono el 1, la patita 8 va a estar bajo y eso lo voy a poder medir. Pero si presiono el 4, me va a aparecer un nivel bajo en la patita 7. Si presiono un 7 en la patita 6 y presiono asterisco en la patita 5, ¿sí? Pero si digan, ese ya funciona bien, pero solo puedo detectar esa columna 1. Entonces yo tendría que estar cambiando conforme avance el tiempo. Primero poner un 0 en la columna 1, luego poner un 0 en la columna 2 y los demás en alto, luego poner un 0 en la columna 3, los demás en alto, luego poner un 0 en la columna 4 y los demás en alto, ¿sí? Esta es la lógica que yo voy a estar siguiendo. Puede haber otra lógica, eh, puede incluso de ser con 0 utilizar unos y pudiera hacer lo mismo. Sin embargo, que en lugar de utilizar resistencias de pull-up, hay que utilizar resistencias de pull-down, ¿sí? Estos hay que
tiene que empatar, ¿verdad? Tanto una cosa con otra, ¿verdad? Ok, entonces, como digamos, voy a echar a andar, esto es justamente cambiando los valores que voy a tener aquí. Es decir, primero en la columna, en la patita 4 voy a poner el nivel bajo y los demás en alto. Ok, ¿alguna duda, pregunta? Hasta aquí. ¿Todo bien? Ay, perdón, no me había dado cuenta que ahorita que volví a entrar. Ok, les comentaba, les comentaba que me vayan ayudando con una solución en diagrama de flujo para la utilización de este teclado, ¿sí? Matricial. ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos idear? ¿Cuál sería el primer paso después del inicio que tendría que hacer yo? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para utilizar el teclado matricial? ¿Los escucho o los leo? La pregunta fue, ¿qué tenemos que hacer o cuál es el primer paso que tenemos que hacer para utilizar mi teclado matricial? ¿Sí? Y dicen por aquí que eh, inicializar, ¿qué sería inicializar qué? ¿O qué inicializamos para utilizar esto de aquí?
¿Qué tendríamos que inicializar? Sería crear un espacio para que detecte las entradas del... A ver... Sería crear un espacio para que detecte las entradas del teclado. Crear un espacio, o más, es más bien asignarles un registro. Cuando dicen espacio, ¿a qué se refieren? Sería crear un espacio para que detecte las entradas del teclado. Un registro, o más bien asignarles un registro, dice alguien más. Pero ¿cómo sería ese registro? ¿O un registro en dónde? No se puedan ser más específicos. ¿Sí, escuchó? Adelante, Carlos Gaitán, ¿qué nos quieres platicar? Que no nos quería platicar nada. Los escucho, los leo. ¿Qué, qué tengo que inicializar? ¿O qué tengo que crear? ¿O por dónde empiezo? ¿Qué periféricos voy a utilizar? Establecer los pines de entrada para el teclado. Con signo de interrogación. O sea, exactamente, no dudes. ¿Sí? Tenemos que justamente que establecer los pines, ¿sí? O eso es lo que hay que inicializar, los pines que vamos a estar utilizando para el teclado, ¿sí? Entonces, aquí voy a suponer que ya tenemos, ¿sí? Vamos a poner que aquí ya se establecen 8 pines para usar con el teclado. ¿Sí? Recuerden que ahorita es de manera general, ¿sí? No quiero todos los detalles de la implementación, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Establecer 8 pines para usar con el teclado. Ok, la pregunta sería, digamos, acá, ¿verdad? Y esos pines, ¿quién los va a controlar? ¿Qué periférico los va a controlar? Sí, recordar que los pines se pueden conectar a múltiples periféricos. El timer es uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta sería, ¿a qué periférico de todos los que hay tengo que conectar estos pines que van a ir conectados al teclado? El puerto serial. El puerto serial, pues todavía no lo conocemos. Y la pregunta sería, ¿este puerto serial cómo funciona? Un puerto serial normalmente, como puede ser un USB y demás, pues justamente está mandando datos, ocupamos un driver, mm, pero no es demasiado complejo. No creo que este tecladito de aquí tenga
comunicación serial. Entonces no creo que sea adecuado. O sea, y es algo más simple. Dice Lalo de Ávila, algún GPIO. ¿Por qué un GPIO? ¿Cómo vamos a manejar el teclado? ¿Qué tipo de señales va a estar generando este teclado? ¿Y a qué tipo de periférico le correspondería ese tipo de señales? Porque son de propósito general, pueden ser de entrada o salida. Sí, pero más importante que son de propósito general, ¿qué tipo de señales vamos a estar poniendo, leyendo de aquí? ¿Son analógicas? Son digitales, ¿verdad? En este caso, no necesariamente pulsos, o lo que no nos importa la parte de las señales pulsadas, sino más bien la parte ahora sí de los niveles o altos y bajos, entonces son señales digitales. Entonces, por eso se conectan al GPIO, efectivamente, ¿no? Entonces yo voy a utilizar mi GPIO, ¿sí? Y voy a utilizar un periférico que es entradas y salidas de propósito general. Recordar que estas entradas o salidas son digitales. Los GPIO solamente trabajan con señales digitales. Entonces, si yo tengo alguna duda, pues lo primero que tengo que ver es si, o sea, tengo una duda si voy a conectar al GPIO, es si las señales son digitales, sí van al GPIO, ¿verdad? Si no son digitales, entonces probablemente no vayan ahí, vayan a algún otro lado, ¿sí? Pero si son señales digitales y justamente son entradas o son salidas, probablemente vayan al GPIO, ¿sí? Ok, entonces vamos a utilizar el GPIO. Habíamos comentado que 4 de ellas tienen que ser entradas y 4 de ellas van a ser salidas. Entonces vamos a poner 4 entradas. Bueno, 4 salidas primero. ¿Sí? Vamos a escoger cualesquiera 4 de ellas. Pero esas 4 salidas, ¿qué configuración van a tener del GPIO particularmente? Sí, esto ya lo vimos en el tema pasado. ¿Sí? ¿Qué configuraciones puedo yo tener en mi GPIO? Si son salidas, por ejemplo. ¿O qué tengo que configurar? ¿Qué opciones tengo yo para configurar una salida? Los escucho, los leo. Dice que esté en alto o en bajo. Antes de eso, tengo que hacer una configuración. ¿O qué le configuro a ese pin? Si lo quiero como salida. Habíamos visto en la clase de GPIO que había, no me acuerdo si eran 3 o 4 pasos antes de usar el GPIO. No sé si se acuerden.
Establecer el puerto. Ok. Sí, tendremos que ver qué puerto vamos a utilizar. No es exactamente establecer el puerto. ¿Qué sería? Establecer el puerto. Vamos a suponer que todos están en el puerto B. O sea, ya decidí que voy a utilizar el puerto B. La pregunta sería, ¿y ahora? Porque eso fue una decisión, ¿no? Utilizar el puerto B. Pero ¿qué tengo que hacer en la configuración? Nada. ¿Alguien? A ver, como andan muy participativos hoy. A ver, Ricardo, platícanos tú, ¿qué crees que vas a o tienes que hacer? A ver, Ricardo, abre tu micro. Ricardo, ¿quién está? Ricardo, ¿me escuchas? No me escucha. Emanuel Hernández. Emanuel, ¿estás ahí, Emanuel? ¿Me escuchan? Ya estoy solo. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Pero yo escucho, dice Lalo. Emanuel Hernández, ¿me escuchas? Haciendo. Sí, creo que sí. Ok. ¿Me escucho? Es que Sí, se te me está escucho. trabando un poco aquí la conexión. Ok. Platícanos qué podemos hacer una vez que ya establecimos la parte de utilizar el puerto B. ¿Qué tengo que hacer yo para utilizar 4 pines como salidas? ¿Las podemos poner como un registro? Como un registro. A ver, no, si te explicas un poquito más, no me queda muy claro eso de ponerlas como un registro. Te escucho. Está mostrando el diagrama de flujo, profe, es que no lo puedo ver. Ah, no, no lo estoy mostrando. Déjalo, Ah, ok, déjalo. ok. Permíteme, ahorita lo muestro. Sí, por favor. Es que pensé que por eso se corta un poquito cuando estamos mandando mucha información. Por eso decidí no. Ahí está ya. No sé si ya lo alcances a ver. Sí, ya lo veo. Entonces tenemos, o ya establecimos 8 pines para usar con el teclado. De esos 4 tienen que ser salidas. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo
para establecerlas como salidas, o qué puedo configurar o qué debo configurar, ¿verdad? Voy ahorita con las dudas, ¿eh? ¿Y por qué son 4 de entrada y 4 de salida? Ok. Va de nuevo. Esto ya lo había explicado justamente antes de esto. ¿Sí te queda claro cómo funciona este teclado matricial? Ajá. ¿Sí? ¿Cómo funciona y cómo lo puedes conectar pues a tu micro? ¿O por qué no todas, o por qué no puede funcionar todas como entradas y todas como salidas? Te escucho, Manuel. Perdón, profe, ya no escuché lo último, se me volvió como a ir el audio. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que ser unas entradas y otras salidas? O cambiando la pregunta, ¿por qué no tienen que ser todas entradas o salidas? ¿Es porque los bits más significativos se utilizan como salida? ¿Cuáles bits más significativos, perdón? ¿Cuáles bits? Aquí no hay bits. O el teclado no tiene bits. ¿No, Manuel? No, profe. Ok. A ver, Artes Lipo, que no sé quién sea. ¿Quién es Artes Lipo? Artes, ¿me escuchas? Ah, Carla, ok. Carla, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Pues, No sé si me escuchan. sí, te escuchamos. Ok. ¿Sí? Bueno, aquí en este caso, realmente la parte de los GPOs todavía no la entiendo muy bien porque no he visto todo el capítulo. Ok. Pero por ejemplo, lo que entiendo del funcionamiento de el teclado matricial es de que para poder, nosotros utilizamos entradas y salidas para poder tener un control de cuál es el botón o el switch en este caso, del que se está activando y no tener que estar utilizando tantos datos en sí. Bueno, digámoslo así, al utilizar nosotros un
control de entradas de qué es lo que le estamos metiendo al teclado para poder censarlo, estamos haciendo que la cantidad de datos que vamos a leer sea menor, lo que hace más eficiente, ¿cómo sería? Te interrumpo ahí, Carla. Ok. La idea está bien, nomás que aquí la cantidad de datos como que no es correcto. Realmente aquí, si te fijas, realmente cada, por así decirlo, patita que tenemos conectada en el teclado, que son 8, están numeradas del 1 al 8, o lo vamos a hacer corresponder a un bit, ¿sí? Entonces realmente tenemos siempre 8 bits, ¿verdad? Aunque, como les comentaba, si yo pongo todos esos bits, si quieres apagar tu micro. Sí, pero es que Ahí está, ajá. Gracias, Carla. Sí, si tú utilizas todos esos bits, los conectamos, o todos esos pines los conecto yo como entradas, ¿sí? La pregunta sería, ¿cuándo van a cambiar esas entradas? Si te fijas, o si se fijan todos en general, el teclado no genera ningún voltaje. Estos teclados no generan ningún bit. Lo único que hacen es conectar una patita con otra patita. En este caso, por ejemplo, si yo presiono el teclado o la tecla, perdón, lo que conectan es la línea 1 con la línea 8. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos viendo. ¿Sí? Si yo presiono la tecla 3, conecta la línea 2 con la línea 8. Y así sucesivamente si yo veo todos en el mismo renglón. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo presiono la tecla 6, ahí lo que está conectándose es la línea 2 con la línea 7. ¿Sí? Pero no se genera ningún voltaje, no se genera ningún bit. Lo único que se generan son conexiones. Entonces, exactamente, es como si cerráramos nada más un circuito, ¿verdad? Es lo único que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Cerrando, por así decirlo, circuitos o conectando una cosa con otra. Por eso, cuando decimos conectar, si conectas puras entradas, no se genera ningún voltaje. Y si conectas varias salidas, generas cortos. ¿Sí? Por eso es que no todas pueden ir como entradas y no todas pueden ir como salidas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente, ya sea los renglones o ya sea las columnas, conectarlas como entradas o como salidas. Es decir, si una está como entradas, si los renglones son entradas, entonces las columnas son salidas o viceversa. ¿Sí? De tal manera que podamos detectar cuando yo presiono algo, ¿sí? Alguna tecla, si en las entradas yo puedo detectar o saber qué renglón se activó. Si supongo que las columnas son salidas y los renglones son entradas. Cuando yo detecte o yo presiono algo, voy a detectar justamente un nivel de voltaje diferente en las entradas. ¿Sí? Entonces, por eso tiene que ir sincronizado. Yo cambio los niveles de voltaje en las columnas y censo los renglones. Vuelvo a cambiar y vuelvo a leer. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo funciona o por qué unas son entradas o por qué otras son salidas? Ok, los demás. Ok. Entonces, ya que establecimos que unas tienen que ser entradas y otras tienen que ser salidas, la pregunta ahora es, bueno, ya que decidí que ocupo 4 salidas, okay, esas 4 salidas, ¿cómo las configuro? ¿Qué tengo que hacer para configurar 4 pines del GPIO del puerto B como salidas?
Dicen por aquí, a ver. Con el toggle pins, la función toggle pins, lo que único que me hace es cambiar el nivel de voltaje en las salidas, pero todavía no las configuro. Entonces el toggle pin no lo podemos utilizar. Dice, para establecer las salidas se debe ir a los drivers, a la parte de GPIO y agregar la línea en donde dice output para configurar las salidas. Esa era la pregunta. No, la pregunta no es el código. El código lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero aquí es la idea o el concepto de qué estoy haciendo. ¿Sí? Ahorita no me preocupo por el código porque a final de cuentas esto que estoy poniendo aquí, que es mi diagrama de flujo, es independientemente si lo hago en ensamblador, si lo hago en C, si lo hago en Java, si lo hago en lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo que quiero determinar ahorita es realmente qué es lo que tengo que hacer o qué debo de hacer, ¿verdad? Sí, entonces ya decidí que van a ser 4 salidas en el puerto B. ¿Sí? Dicen direccionarlas como output, configurar la dirección de los pines, ya sean input o output. Sí, pero no. Es decir, ese es un paso posterior. Hay un paso primero que les está faltando, que si intentan hacer esto primero y después hacer lo otro, el sistema no funciona. O dicho de otra manera, el GPIO no funciona. Ocupamos un paso antes para asegurarnos que el GPIO está funcionando. Saber el tiempo. ¿Cuál tiempo, perdón? Dice, elegir qué pines serían o serán. Vamos a suponer que ya están elegidos los pines. ¿Sí? Eso sí es algo que tenemos que hacer, pero antes de eso, o suponiendo que eso ya está solucionado, nos falta un paso ahí antes de empezar a mover configuraciones y demás. Decidir si los 4 bits más significativos o los 4 menos significativos. No necesariamente, ahorita no estamos en ese punto. Nos hace falta un pasito antes de eso, antes de empezar a decidir el periodo de lectura del pin. No, realmente no hay periodo. ¿Sí? La lectura del pin es asíncrona. Si no hay ningún periodo, es aperiódica, no tiene ningún periodo, ni lo estamos haciendo con una periodicidad, sino simplemente esto lo vamos a decidir más adelante, es cuándo vamos a censar el pin. Pero antes de eso, antes de eso. Imagínense que ustedes quieren trabajar en su computadora y su computadora no prende. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que verifican? Que tenga instalado el sistema operativo, que los programas estén bien instalados, ¿sí? Que tenga el driver adecuado. ¿Cuáles conexiones? Dicen checar con las conexiones. ¿Cuáles conexiones? En una computadora normalmente si no prende, lo primero que tenemos que verificar es que si está conectada, ¿verdad? Si la pila tiene carga, ¿sí? Para poder arrancar. Es lo primero, lo básico, antes de echarle la culpa a nadie más, ¿verdad? ¿Sí? En el caso de los periféricos, si sabemos que el micro está trabajando porque está corriendo el programa, ¿sí? ¿Cuál sería la otra señal indispensable que tengo que revisar para que pueda funcionar cualquier sistema interno del microcontrolador? Perdón, del microcontrolador. La señal de reloj. Efectivamente, lo que comentábamos nosotros como el clock gating, ¿sí? Es decir,
tenemos que conectar el reloj del sistema al GPIO. Si el GPIO no tiene reloj, no se va a estar actualizando las máquinas de estado que están ahí, los flip-flop, los registros, todo, no va a funcionar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como ya lo dijeron, activar el reloj para el GPIO, pero ¿cuál de todos? Ah, el B, porque ya decidimos que íbamos a utilizar el B. ¿Sí? Fue una decisión. Tal vez no sé si al final vayamos a utilizar el B o no, o una mezcla, pero por lo menos lo que sí sabemos es que tenemos que activar el reloj. Ok, se activa el reloj para el GPIO-B. ¿Qué más? Ahora sí, ya con el reloj activado, lo que yo escriba en los registros sí se va a guardar, sí me va a empezar a hacer caso y sí va a empezar a configurarse. Ahora sí, ya está el reloj activado, ya puedo platicar con el GPIO, ya puedo ver todos los registros internos del GPIO. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago después del reloj, jóvenes? Direccionar los pines. Cuando dicen direccionar, ¿pueden ser un poquito más específicos? Porque a lo mejor estoy entendiendo direccionar mal, o no lo entiendo, o yo puedo entender 3 o 4 conceptos diferentes de direccionar, pero quiero estar seguro que entiendo el que ustedes dicen. ¿Qué sería direccionar los pines? Establecer si son output o input. Ok, ¿está bien? ¿Podemos hacer eso? Sí. Entonces, bueno, establecer los pines como salidas. ¿Ok? Pero nos faltaría algo antes de esto. El detalle de que establezcamos estos pines como entradas o salidas, eso se hace en el GPIO. Si se fijan, ahorita lo que hice es poder platicar con el GPIO. Y para eso activé el reloj. Ahora sí, como ustedes dicen, voy a estar o le digo justamente qué, digamos, bits van a ser de entradas o qué pines van a ser de entrada y qué pines van a ser de salida. Eso se hace en el GPIO, porque tenemos un registro para las salidas y tenemos otro registro para las entradas, ¿verdad? Tenemos registros separados, uno para entradas y otro para salidas. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo, este va a ser salida y este va a ser entrada, entonces ahí es donde decides si los bits o los pines van a estar en uno o en otro lado. ¿Sí? Pero antes de eso, la pregunta sería, bueno, ¿y no me falta algo por ahí? Si digan, ahorita ya sabemos que el microprocesador está platicando con el GPIO. La pregunta sería, ¿y el mundo externo puede platicar con el interior de mi micro? Con las entradas.
en las entradas. O sea, como no entendí ese comentario de con las entradas. En las entradas. Pensé que se refería a qué hora era establecer los pines de las entradas. No, todavía con las entradas no. Todavía no terminamos las salidas. Ya activé el reloj. Ya establecí los pines como salidas, aunque le digo que hay un paso antes. Ay, a ver, dejen. Si tengo aquí la información, porque parece ser que no han revisado los videos de los GPIOs. Si son pull up o pull down, no. Las salidas no pueden ser pull up o pull down. Y eso me hace cuestionar si están entendiéndome o no me han entendido nada hasta ahorita. A ver si encuentro. Sí, todo el mundo está viendo mi pantalla, ¿no? Aquí es una presentación más o menos similar a lo que vimos en la parte de los GPIOs. De hecho, la saqué de aquí. Esta es una nota de aplicación de Freescale. ¿Sí? Entonces, pues para utilizar los GPIOs, tenemos este diagrama de aquí que es muy interesante. Que creo que no creo que lo hayan entendido del todo todavía con respecto a lo que me están platicando, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen, ¿sí? Esto es lo que existe. Tienen un microcontrolador, tienen un procesador que es el Core 1, tienen periféricos que es el GPIO, el ADC, timers y demás, y tienen los pines por otro lado con el mundo externo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes ya habilitaron el reloj, entonces el GPIO ya puede funcionar. Ya estás configurando dentro del GPIO si va a ser entrada, si va a ser salida, ¿sí? Y esto se ve un poquito más acá adelante en la parte del bloque del GPIO. Aquí está el bloque del GPIO. Entonces, cuando tú decides justamente si va a ser entrada o salida, se habilitan justamente estos buffers, ¿sí? Que permiten la salida del dato o la entrada del dato, ¿sí? Este que dice receptor y este que dice output driver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Pero la pregunta es, todavía no nos vayamos allá. Aquí todavía hay cosas que hacer. ¿Qué nos falta hacer a este nivel? Pues antes de ver si son entradas, salidas, pull up, pull down, o darles valores.
No, nada. Bueno, jóvenes, se nos está acabando el tiempo. Vamos a parar aquí. Veo que no han revisado la parte de los GPOs. Eh, Veo que no están entendiendo lo que estoy haciendo yo o lo están entendiendo a nivel muy superficial y por eso todavía tienen dudas con sus proyectos porque no han revisado bien el material o una de dos, o no lo han revisado o no lo han entendido y si no lo han entendido pues no han preguntado y si no han preguntado probablemente es que no entienden o tienen algunas otras lagunas por allá. Les pido que revisen esta parte. Ya estamos en la parte final del curso, ya no me puedo regresar tanto, ¿sí? La información está ahí en la página, les pido que la consulten y pues bueno, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por explicarles lo que queda del curso, pero pues veo que efectivamente no, muchos temas no los, no los traen, ¿verdad? Y si no los traen es porque probablemente tienen dudas o no los han revisado, ¿sí? Me queda claro que hay gente que no ha revisado todos los temas, ¿sí? No es pecado, ¿sí? El problema es de que, pues, estamos avanzando y el tiempo los va a alcanzar y se los va a comer, ¿sí? Porque el tiempo es lo único que no perdona, ¿verdad? Probablemente, quién sabe, salgamos de esta pandemia y se les va a juntar todo el trabajo y si no salimos, pues va a ser peor para ustedes porque eh, también se les va a volver a juntar el trabajo y pues bueno, probablemente tenga que asignarles yo una calificación y se les voy a asignar en base a lo que demuestren y créanme que no están demostrando que dominen este tema, ¿verdad? Demuestran otras cosas, ¿verdad? Pero no que están entendiendo los temas. Entonces, a mí me está levantando una alerta muy fuerte ahorita que estoy haciendo que les pregunto, que les eh, pido su retroalimentación por medio ya sea de verbal o de manera escrita, y me doy cuenta que sí hay unas lagunas interesantes ahí. Entonces, les pido otra vez, revisen bien la parte de GPOs, ¿sí? Eh, Creo yo que hice bastantes ejercicios de GPOs, todavía seguimos haciendo ejercicios de GPOs, ¿sí? Pero bueno, parece ser que no entendieron lo que estuve haciendo yo, o nunca llegaron a cuadrar la teoría con la práctica. Y les digo, en la práctica es muy sencillo, simplemente como me dicen o me dijeron por ahí, pues utiliza tal función, hace esto, o sea, sí, en la práctica es utilizar una función. Pero si tú cambias de microprocesador y no tienes el driver o te cambia el nombre de la función, ¿sí? Realmente no supiste nunca por qué tenías que utilizar esas funciones, ¿sí? No supiste el por qué utilizar primero una función y luego la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo qué está sucediendo, qué hay internamente en el micro, ¿verdad? Entonces les pido por favor que revisen esta parte y nos vemos el martes. Tienen el fin de semana para revisar la parte de los GPOs. Yo empezaría la próxima clase otra vez viendo si ya nos quedó un poquito más claros los procedimientos y con esta parte para poder utilizar el teclado. Okay, les agradezco mucho su asistencia y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. ¿Quién le ganas? Bye bye.